Bueno, buenos todavía. Somos el panel que los separa del almuerzo. Y en este punto en particular, en este panel vamos a hablar sobre el futuro de la conectividad. Tuvimos durante toda la mañana exposiciones sobre el presente de la conectividad, que no estamos hablando del futuro, pero ya hay proyectos súper innovadores en funcionamiento. Y tenemos la suerte de poder encontrar en este panel a estos proyectos innovadores, a los gobiernos que permiten esta innovación y a nuestro especialista en cómo se está transformando o cómo se debe transformar el gobierno del futuro. Más allá de los panelistas que escucharon en la mañana, tenemos la participación de Rafael Puyana, que él trabaja en el Departamento Nacional de Planeación de aquí de Colombia y es uno de los organismos que realiza políticas generales e integra el análisis regulatorio de diferentes sectores de los organismos reguladores de Colombia. Y por eso voy a empezar por cuentes qué trabajo se hace desde el DNP y cómo realizan este análisis de impacto normativo en vistas al futuro de la regulación. Bueno, muchas gracias Carolina, y quiero arrancar dándole una muy especial felicitación a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por sus 25 y por la organización de este evento, a sus comisionados actuales con quien compartimos en esta fase como miembros de la comisión, y a todo el equipo que hace parte de la comisión. Muchas felicitaciones, tanto los que están aquí como los que han pasado por la comisión en los últimos años. Pues digamos, en términos generales, las cuestiones sobre la mejora regulatoria, que es la manera en que en Colombia entendemos este proceso de identificar buenas prácticas en regulación, digamos que ha sido primero uno de los elementos que han venido con el acceso de Colombia a la OECD, y ha sido una manera de adoptar prácticas sobre la forma de emitir regulación, de revisar regulación y de hacer cumplir esa regulación con digamos, distintas maneras de implementarlo a lo largo del país. Una de las cosas que hemos visto desde Planeación Nacional es que hay bastante heterogeneidad en la manera en que elaboramos regulación. Es muy distinto hablar de una comisión como la CRC que de otras comisiones que también emiten regulación, u otros reguladores que están constantemente poniendo reglas para los mercados en Colombia. Y creo que nuestro rol, y sobre esto pues digamos lo menciono aquí, es que con esta nueva fase que va a tener la Comisión de Regulaciones, con la entrada en vigencia de la ley TIC, el DNP hacía parte de la comisión como uno de sus miembros, y ahora sale de la comisión a tener un nuevo rol, y parte de ese nuevo rol que vamos a tener va a ser precisamente en esta supervisión de las buenas prácticas regulatorias en Colombia. Por una parte, la implementación del análisis de impacto normativo como elemento central de sacar buenas regulaciones que tienen una visión del costo-beneficio y una visión de que hay distintas alternativas para el regulador que deben evaluarse antes de tomar una decisión, y también un rol en la supervisión, como lo decía Bill, al ADN de la regulación, de mirar ese stock regulatorio y de entender cómo tenemos unas oportunidades enormes de simplificar, hacer más efectiva y hacer más fácilmente cumplible la regulación. Una de las cosas que hemos hecho con eso es que tenemos un ejercicio de minería que hemos hecho para identificar desde el año 2010 cuáles han sido todas las normas que se han expedido en Colombia. Esto es un ejercicio que llevamos haciendo desde hace unos 3 años, en donde la primera cifra que sacamos es que entre el 2000 y el 2016 se emitieron en Colombia cerca de 95.000 normas. Eso implica que para el sector privado reglas del juego están cambiando a un ritmo de cerca de 11 normas cada día, y eso pues digamos, esa dispersión y ritmo regulatorio pues es un problema en sí mismo, pero ya hemos comenzado con técnicas digamos más avanzadas a identificar de toda esa regulación qué es lo que está en cada sector, regulación realmente sustancial y cuál realmente son solamente temas procedimentales. Hicimos un análisis con datos ya actualizados a 2018, por ejemplo, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en Colombia. Lo que encontramos es que la comisión entre el 2010 y el 2018 emitió cerca de 200 regulaciones, exactamente 200 en el diario oficial, con unos picos, digamos, al inicio de la década, pero que claramente se han, digamos, controlado con una visión que ha sido deliberada de un mayor control y una mayor simplificación y compilación normativa.
Y cuando comparamos lo que ha hecho la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es como el color de esa gráfica, vemos que no se compara para nada con otras comisiones de regulación en Colombia. Por ejemplo, la CREC, que es nuestro regulador de energía y gas, ha emitido normas de cerca de 200 o 250 regulaciones cada año en los últimos 10 años. Entonces realmente, digamos, tenemos una dispersión en el uso de prácticas regulatorias. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en ese sentido, a la comisión que regula agua, que también ha emitido cerca de entre 150 y 200 regulaciones en estos últimos 8 años. Entonces tenemos una dispersión. En el caso de la CRC, de nuevo, ha habido un enfoque más, digamos, más controlado sobre la regulación, más estructurado en la planeación, y eso damos las cifras que tiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones con otros reguladores. Cuando miramos al interior de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la siguiente gráfica, y identificamos cuáles de esas, utilizando un algoritmo de identificar palabras que nos ayudan a ver si son regulaciones simplemente administrativas o procedimentales, lo que llamamos no sustanciales. Anterior gráfica, esas no sustanciales representaron 21 de las 200. Entonces, de todas formas, lo que vemos es que la comisión está utilizando la regulación y esta metodología de emitir resoluciones de una manera adecuada, digamos, está emitiendo resoluciones que son sustanciales y que se han venido compilando en los últimos años. Y por último, ahí sí en la siguiente gráfica, cuando hacemos un análisis, digamos, un primer como scratch de ese tipo de análisis que mostró Bill para el caso de la regulación americana, simplemente haciendo unas búsquedas inteligentes de cuáles han sido las palabras que han sido y los términos más significativos en la regulación por cada año. Lo que vemos al principio de la década, el foco era mucho, diría yo, mucho más reactivo alrededor de temas como portabilidad, temas enfocados en el hurto de dispositivos móviles y en el foco en redes y servicios, pero digamos, el foco de la regulación se ha venido transformando hacia temas mucho más relacionados con la compilación de son 50-50 en el 2017, a la simplificación normativa y un foco mucho más específico en las tecnologías, en televisión en 2015-2016 y en 2018 mucho más hacia tecnologías móviles e innovación. Entonces, este análisis que hacemos nos permite, digamos, ir a ese ADN de la regulación y más global y mucho más integral hacia dónde está yendo la regulación, y creo que nos vamos a mover en una dirección como DNP en ser ese supervisor de la regulación, de las prácticas regulatorias y de entender cómo está el panorama general, que aquí esto es como un primer sabor de del tipo de cosas que podemos hacer utilizando metodologías de análisis de datos sobre la regulación. Muchas gracias, Rafael. Es interesante ver cómo hacían el análisis con inteligencia artificial, ustedes con data mining, pero es la forma de ir evolucionando. And Mr. Cho, I would like to ask you, because they are talking a lot about legacy regulation and how to adapt it, and you talk about that. How do you face the legacy regulation to encourage these new connectivity projects or the regulatory sandbox? My question? Me? Yes, to you. Pardon. Okay. How do you deal with legacy regulation in Korea, and how do you try to avoid this legacy or modernize this regulation in order to implement projects within the regulatory sandbox? Connectivity. Yes. 한국어로 하도록 하겠습니다. 아까 앞에서 벌룬 기구 룬의 방식의 그런 커넥티비티나 또는 인공위성 방식의 커넥티비티에 대해서 설명을 해주셨습니다. 근데 한국 이 두 가지 una frecuencia de salida muy alta y digamos nosotros consideramos que hay si las regiones donde la frecuencia no es utilizado consulta gobierno va bien, no habría ningún problema en ofrecer el servicio en pero aunque el caso de Corea hay regulaciones de fuerte positivo en uso de sobre la frecuencia del espectro, regulación específico puesto en tamaño de estación de radio y distancia entre la estación y espectro de poder. Y digamos, es muy importante la distancia, digamos, el tiempo y la duración y digamos
el fuerte de la frecuencia también es una parte muy importante para nuestro sistema de comunicación. Entonces, en caso de Corea, que es un país desarrollado, nosotros no consideramos que sea posible aplicar en la misma forma que los países que no tengan normatividad y para ejecutar la conectividad en regulación podría ser utilizado en las zonas que no sea tan frecuentado de las personas. Entonces, hablando generalmente de la parte de conectividad, en caso de Corea, las normativas coreanas, en caso de Internet, la conexión es 99% del terreno. Entonces, el 99% del terreno está conectado en Internet y las personas que tienen como más de 60 personas son más de 80%. Entonces, desde que apareció el celular, la conectividad, nosotros consideramos que lo más importante no es solo conectar en Internet, sino conectar en la vida el Internet como tal. Por ejemplo, transporte y también la parte de la consulta médica remota. Específicamente el transporte, el taxi, el bus o, por ejemplo, las aplicaciones como parecido al Uber o de arrendar el carro o, digamos, podemos ver los scooters que son electrónica. Estas se pueden prestar en cualquier forma, en donde quieran y que quieran en caso del transporte, con solo tener el celular en la mano, y el servicio es ofrecido para las personas y digamos en cada cosa de transporte o forma de transportación está debajo de la actividad. En caso de Uber tuvimos tanto problema, pero en caso de las aplicaciones como taxi o los scooters eléctricos, se puede, digamos, tener una conectividad muy fluida de esos casos. Y segundo caso, en caso de las conectividad médica, por ejemplo, podría ser consulta médica remota. En Corea esa ha sido como una parte muy difícil porque Corea, la ley dice como que no se puede tener esa consulta en remoto. Por ejemplo, podría ser el monitoreo, segundo podría ser, digamos, el diagnóstico y tercero podría ser la prescripción y el cuarto la cirugía a través de un robot. Y en caso de Corea había sido prohibido también la laboratorio, sino nuestro reloj que se veía con el cardiovascular, allá era, digamos, la parte, digamos, monitoreo general. Y además nosotros cuando haya problema en monitoreo le va a enviar un mensaje dando una alarma de que tiene que visitar al médico inmediatamente. Ustedes pueden decir que ha sido un cambio muy sutil y no ha sido grande, pero nosotros ha sido como una restricción durante 30 años y hasta ahora pudimos, digamos, solucionar ese problema y ha sido un impacto bastante grande pensando que la ley ha sido como muy fuerte y imponente en nuestra situación. Y nosotros, Corea, tenemos la conectividad de transportación y la parte de médico es mejorado en el gobierno. Ayudó a hacer como una especie de waiver para esta regulación de salud que imponía restricciones fuertes durante 30 años. ¿Cómo crees, Alfredo, que este tipo de soluciones de regulaciones negativas o regulaciones donde todo está permitido o sandbox regulatorios pueden ayudar a que un proyecto como LUN se desarrolle? Bueno, en el caso de LUN, anteriormente nosotros usamos una frecuencia que es la banda E, el millimeter wave, y en ese sentido hemos encontrado, hemos encontrado que algunos gobiernos están dispuestos a facilitar
la aprobación de la frecuencia a través de un socio operador, ¿no? Loon no es una compañía que esté buscando la aprobación de frecuencia. Nosotros únicamente estamos enfocados en el servicio de la red, pero encontrar el gobierno específico, el país específico que esté dispuesto a facilitar la aprobación de las bandas millimeter wave es muy importante para nosotros a través de un socio, ¿no? La otra parte que es importante también resaltar es el Loon funciona en la banda de 60 Hz. En algunos países de Latinoamérica esta banda está bastante adelantada, es decir, ya está aprobada hace muchos años. Y en el caso de Colombia, pues entendemos que muy pronto será asignada, ¿no? Entonces, de nuevo, usando un operador como socio en el país en donde el Loon participe, el uso de la banda de 700 es de vital importancia en sociedad con ese operador. Teniendo en cuenta que la cobertura que puede dar un globo es de 100 veces más de una estación terrestre, la posibilidad de tener frecuencias bajas facilita mucho más la cobertura en terrestre, ¿no? Buenísimo, o sea que básicamente ustedes lo que necesitarían es como dar ese espectro en forma más dinámica. En el caso de Gabriela, vos nos hablabas que ustedes, más allá de las necesidades de espectro, también necesitan mucha coordinación internacional que se está haciendo en la CMR, en la próxima CMR. ¿En qué puntos ves que un sandbox regulatorio o un IBLE puede ayudar al desarrollo de proyectos como OneWeb e incluso a garantizar su sostenibilidad en el tiempo? Porque creo que ese es un tema que al ser proyectos nuevos uno se pregunta, bueno, ¿y por cuánto tiempo van a ser sostenibles estas mesh de satélites? Muchas gracias, Carolina. O sea, cuando empezamos a hablar de regulatorios en el caso de los no geoestacionarios, estos empezaron ya hace un tiempo. En la CMR del 2015 ya se había identificado la necesidad de crear nuevas reglas para los no geoestacionarios. Lo que ha sucedido en los últimos años es que la UIT ha recibido miles y miles de notificaciones solicitando constelaciones de miles. Entonces, justamente para evitar todo este proceso se establecieron las nuevas reglas que se van a votar finalmente en la CMR a fines de este año. El objetivo de estas reglas es justamente lograr primero que las notificaciones que se crean se presenten dentro de la UIT, que tengan que se conviertan en realidad en plazos y en tiempos determinados. O sea, como mencioné más temprano hoy, que hoy no hay una obligación de utilizar el espectro para proveer servicios dentro de un tiempo específico. Y hasta que, si no existe la obligación de desplegar el resto de la constelación, hemos encontrado que ha habido mucho acaparamiento de espectro. Entonces, justamente en ese sentido, el grupo de trabajo de 4A de la UIT ha estado trabajando en desarrollar las nuevas reglas en base a las experiencias que han tenido. Y cuando bajamos al nivel de cada país, es importante tener el tema de las licencias que permiten este tipo de soluciones. Gracias, Gabriela. William, I have a question for you. We talk about flexibility of rules, eliminating legacy rules or all rules that are not applicable, or having wider rules. Yo estaba hablando en inglés. Ahora, bueno, realmente no nos podemos escucharnos muy bien. And how to eliminate or decrease the old rules and have to the new world. How do you think that the government can take out or renew these legacy rules, and how can the regulator be transformed to do so? So is it a policy that needs to come from the regulator or from higher policies for having the transformation of it into having these flexible rules? Could you, the last part, could you say?
industrial revolution to be fundamentally transformed across all of the industries and all the sectors, just as we saw electricity and mass production and so forth. And so we're in the beginning of kind of a 20-year journey along those lines. Government will be a little bit slower than the private sector, as is usually the case. But so when you look at that, it's just changing all of these work processes and work redesign, regulatory agencies are going to need to do very similar, because they actually, the people that they're regulating are moving very, very fast, right? And so otherwise then you end up with very, very different operating principles. And I think it has to come from a combination. Well, first of all, we've actually been doing these workshops with government agencies and frontline people, real regulators, where they're actually designing these jobs of the future themselves, where you actually get them involved because they understand what the job is about, and then makes them feel like they're a part of the process rather than coming from above, which is very scary to people. So I think it's really, really key to do that as a very kind of collaborative process using human-centered design and really understanding all of those sort of cognitive elements of why people tend to resist change or not resist change. So that's overall, because I think you look at enforcement and those areas, those are going to be really, really fundamentally changed through things like augmented reality and artificial intelligence, predictive analytics, and so forth. And we're going to have these real-time data exchanges and so forth. But it's going to have to really, really be a combination of doing the overall strategy from the agency and then working with regulators and then working with industry in a lot of very collaborative, sort of iterative sort of approach. Otra cosa que quería decir es el asunto en un país como Estados Unidos. Casi que tenemos conectividad universal, pero en áreas rurales de los Estados Unidos el 40% de la gente rural no tienen acceso a banda ancha ni alta velocidad, y la gente literalmente se áreas rurales sin conectividad. Y cuando uno se pone a pensar acerca de todas estas cosas de las que hemos estado hablando, acerca de agricultura, de precisión, todas requieren alta velocidad, conectividad de alta velocidad, pero el problema es que no es económicamente benéfico para muchos proveedores de telecomunicaciones lograr tener esa conectividad de banda ancha. Entonces, alianzas público-privadas para ver cómo vamos a pagar todo esto para que sea benéfico, y luego cuando vemos la introducción de 5G, que va a ser transformativa, y yo creo que va a ser una de las tecnologías de cimiento para la cuarta revolución industrial, y uno estima que eso no va a llegar a la zona rural durante más de 10 años o más. Muchísimos motivos, así que esos son como los asuntos fundamentales a resolver. Gracias. Thank you very much. ¿Cómo ayudan en las agendas regulatorias y qué flexibilidad le da, sobre todo, al diseño de política? Sí, creo que ese es un punto importante, y tocándolo con lo que acaba de decir Bill sobre la importancia, digamos, de tener una visión de gobierno que le dé herramientas y de cierta regulación, en sentido de coordinación a los reguladores. Creo que eso es fundamental. Diría en este momento, por lo menos en Colombia, es aún más importante tener esa coordinación de gobierno, porque ya los reguladores se han venido moviendo, digamos, cada uno de ellos, a entender cómo a través de estudios de prospectiva, cómo a través del uso de herramientas o pueden, digamos, facilitarle a los regulados cumplir con la regulación, pero no hay una estrategia, digamos, coordinada para que todos los reguladores se estén moviendo en la misma dirección, y tenemos una dispersión en prácticas a pesar de que las tecnologías están convergiendo, como lo mencionó William en el caso de energía, y digamos ahí hay unos retos de comunicaciones y el sector de energía para converger, por ejemplo, hacia la prestación de servicios descentralizados de generación de energía, lo que se conoce como generación distribuida. Para ese tipo de retos tecnológicos se necesitan como plataformas que están por encima de los reguladores, y en el que tenemos un mecanismo que se llaman los documentos COMPES o las políticas COMPES, que es una coordinación de políticas económicas o sociales, que usualmente lo que son es un documento de política que le da lineamientos y principios
a los ministerios y a los reguladores sobre cómo hacer coherentes sus actuaciones. Entonces, en ese sentido son flexibles, pero son un compromiso frente, digamos, al Ejecutivo, y es un compromiso a lo largo del tiempo de que las acciones, de nuevo, van a tener esa coherencia para cumplir unos objetivos de política. Entonces es un esquema que está por debajo de la ley, pero que está por encima de los ministerios, de manera que les da de coordinación, de articulación y de tener unos principios coherentes en distintos ministerios. Y para darles un ejemplo, estamos trabajando para que este segundo semestre tengamos una política nacional de transformación digital, en donde, por ejemplo, se dan los lineamientos básicos para la estrategia de inteligencia artificial a lo largo de las agencias, de manera que tengamos esa estrategia nacional y que cada regulador o cada ministerio pueda adoptarlas en sus actuaciones, en sus regulaciones o en sus proyectos de inversión con un mismo propósito. Entonces es un esquema flexible que permite coordinación y que también tiene como una visión de largo plazo que se asegura que los temas se mantienen. Claridad también en los regulados de que hay una estrategia de mediano plazo que se va a mantener. Creo que en el caso de transformación digital va a ser muy útil para que este tipo de principios se apliquen de manera más homogénea en distintos reguladores. Muchas gracias, Rafael. Hablamos que en Corea la conectividad de las personas estaba ya casi completa y estaban avanzando la conectividad de las cosas y del transporte y de la salud. ¿Cómo ven ustedes que las tecnologías que ofrecen desde Loon, desde OneWeb, pueden ayudar a incrementar esa tecnología? Y finalmente, para cerrar con William, en esta pregunta que es un poco abierta para todos, ¿qué tecnologías, la conectividad que puedan efectivamente cerrar esta brecha de conectividad que vemos y que es tan difícil de cerrar? Si quieren empezar. Yo tengo un eco justamente acá en el medio y me costó muchísimo entender la pregunta. O sea, hay un eco, debe ser la acústica justa. ¿Quieres repetirla, por favor? No, ¿cómo ves que la tecnología que ustedes ofrecen de conectividad ayuda a cerrar esta brecha de conectividad? Sí, bueno, de nuevo, creo que el aspecto principal es justamente la asequibilidad de esta conectividad. Todo se diseñó para que poder estos servicios a los lugares donde hoy no hay nada. Las tecnologías que ya existían llegaron a estos lugares porque la inversión era demasiado alta y el retorno demasiado bajo. Entonces, para poder cerrar esta brecha, o sea, es necesario que los números le cierren a todas las partes. En el caso, es trabajar con los operadores locales, con los reguladores de cada país, para encontrar cuáles son las soluciones correctas en cada país. Ha habido en algunos casos en que hemos hablado específicamente, por ejemplo, trabajando con fondos de servicio universal, para soluciones que sean del gobierno, conectividad en escuelas, en hospitales, viendo cuáles son las posibilidades de licencias, para que también estén de la mano de esta posibilidad de mantener los costos por debajo. Ha habido casos en que las soluciones para conectividad en escuelas tienen 3 o 4 distintas partes, con lo cual se termina aumentando el precio de manera artificial y no llega a donde tiene que llegar. Así que eso es uno de los puntos principales desde nuestro lado. En el caso de Loon, nosotros particularmente hemos encontrado mucho interés en aquellos países en donde la cobertura de las personas es mediana o alta, pero la cobertura es baja, ¿no? Un poco en línea con lo que mencionaba Bill. Hay zonas rurales y zonas semiurbanas, son extensiones muy grandes de tierra que están descubiertas, ¿no? Y un poco en línea de la pregunta del Internet de las cosas, específicamente en el caso de Latinoamérica, hay zonas que son de agricultura por naturaleza o de ganadería que no pueden tener conectividad, perdón, porque la manera de conectarlas es económicamente no es posible para un operador. Entonces es donde entra Loon, porque cada uno de esos globos puede dar hasta 10.000 kilómetros de cobertura, ¿no? Entonces podemos dar cobertura en zonas bastante amplias con una solución, digamos, eficaz a la solución tradicional de redes terrestres. Bill, how do you see that, which technologies should we consider for the future of connectivity? So is it, Gabriela talked about being neutral, being technologically neutral, and how do you foresee the technologies coming? You talked about 5G and we see other innovative solutions, but how do you see the future of connectivity? I mean, I think clearly it's
clearly, I think it's going to be a combination of the technology that you've heard about here today, and we didn't talk about anchas en el gobierno, de una manera de cómo pagar todo eso por la economía de todo esto. Y una de las cosas interesantes de las que hemos hablado es cuando uno tiene satélites, es que uno puede tener ahí, bien sea negocios comerciales, militares o algún tipo de entidades distintas, tempranos para ayudar a pagar toda la infraestructura y luego la otra gente que no tiene nada para que se monten en ese bus de gratis de los usuarios principales del gobierno. Y estamos mirando, por ejemplo, en banda ancha en áreas rurales. Entonces, por ejemplo, entre una escuela, la agricultura, ¿quiénes son los que tienen realmente algo de dinero para ponerlo ahí donde hay unos fondos que están ingresando ahí? Así que yo creo que ciertamente hay unos asuntos regulatorios que uno tiene que, hay que hacerlo tan ventajoso como sea posible. Nosotros tenemos un asunto donde mucho del espectro está reservado, de 5G está reservado para los militares. Necesitamos corregirlo, pero yo sigo pensando que los asuntos de financiación y los modelos de negocio realmente están de una manera sumamente importante en las cosas de las agencias de gobierno. Tienen que trabajar muy estrechamente en el gobierno. Eso es, if I were porque digamos que los retos de la última milla o los retos de conectar a ese 50% que aún debemos conectar, por ejemplo, en Colombia, implica pensar cuáles son esos grandes habilitadores. Pues ya se ha hablado varias veces de la asignación de espectro, que es fundamental, que en Colombia y que se va a hacer este año para la banda de 700, pero que digamos que es solamente un primer paso en entender cuáles son esos bienes públicos que son tecnológicamente neutrales, pero que son como esa plataforma fundamental para la aplicación de algunas de estas tecnologías. El uso cada vez más evidente, como se ha visto aquí, de tecnologías a estos propósitos, y que no solamente está en términos de conectar y de habilitar desarrollos como agricultura de precisión en el sector rural o conectividad de escuelas rurales en zonas alejadas, sino también digamos, de permitir que el mismo gobierno repiense la forma en que entrega el desarrollo satelital, como lo venimos también trabajando para tener un COMPES de política satelital en Colombia este año. Nos permitiría habilitar una serie de temas que sin eso hubiéramos tomado décadas en desarrollar. Les doy un ejemplo. En Colombia el catastro, que es nuestra forma, estamos en términos de la estructura de los predios en cada parte del país, el 95% del territorio colombiano tiene su catastro desactualizado. Es decir, que la última vez que se midió, se observó, se hizo hace más de 5 años y en algunas partes de Colombia fue hace más de 20 años y en otras partes nunca hemos observado información. ¿Quién es el dueño del predio? ¿Hasta dónde va el lindero? ¿Cuál es el estado del título? Y una de las tecnologías fundamentales para poder hacer eso de manera masiva es tecnologías satelitales y aeronáuticas para hacer análisis de información con fotos. Entonces, digamos, son formas novedosas que realmente nos permiten como hacer un catch-up en países, digamos, con unos retos enormes de coberturas, y por ejemplo nosotros incluso al interior del DNP estamos repensando la manera en que hacemos, por ejemplo, planeación de la infraestructura rural, porque de nuevo tenemos gran parte del país sin saber dónde está el inventario de las vías rurales, lo que se llaman aquí las vías terciarias que conectan, y encontramos que una forma de abaratar el costo y de ahorrarnos décadas de operaciones de inventario en el territorio es precisamente utilizar Machine Learning con fotos satelitales para identificar automáticamente dónde está la red rural en Colombia, mapearla y poder identificar cuáles son las obras que tenemos que comenzar a hacer para conectar a las zonas rurales en términos terrestres. Entonces, también hay que repensar desde el gobierno cómo habilitamos esas tecnologías, pero también cómo las utilizamos para prestar bienes y servicios que antes hubiéramos tomado décadas en desarrollar y ahora lo podemos hacer a menor costo y mucho más rápidamente. Bueno, hoy Carlos Lugo, cuando abrió la conferencia, hablaba que uno de los roles de la CRC es habilitador de la conectividad, y ser un habilitador de la conectividad implica también poder dar incentivos a la gente para que quiera conectarse y usar esa conectividad de una forma productiva, y a los operadores para que tengan
posibilidad de desarrollar su negocio utilizando diferentes modelos de negocios. ¿Cómo ven, William, cómo ves que estos incentivos positivos o nudges para que las empresas efectivamente realicen proyectos de innovación en conectividad y avancen sobre la conectividad de los desconectados? I think there's a whole set of different things that Los gobiernos pueden utilizar el poder de los financiadores. Por ejemplo, si va a ir a educación, a salud, a agricultura, todas estas áreas, y asegurarse de que esta financiación está ayudando a esta infraestructura subyacente. Eso es muy importante. Otra cosa que estamos viendo que hacen los gobiernos es crear aceleradores e incubadores que trabajan con startups y otras organizaciones donde traen a las personas para entender las tecnologías y hacer cosas como joint ventures u operaciones, siempre pensando que el gobierno es un colaborador y hay ciertos fondos que ya están ahí, que existen, y cómo se pueden utilizar mejor y cómo se puede apalancar la inversión del sector privado más. Y en algunas entidades del gobierno lo han hecho, han encontrado que estos startups que tienen para acceder a estos financiación, también se aseguran que la estructura regulatoria sea lo mejor posible. Y número 4, creo que una lección de Corea anteriormente fue que lo que hizo Corea cuando decidieron que iban a querer tecnológica del mundo fue decir, bueno, si queremos hacer esto desde el punto de vista de la economía, tenemos que el gobierno también participe, que sea uno de los mejores en términos de gobierno electrónico, gobierno digital. Y en muy corto tiempo en Corea se volvió uno de los mejores gobiernos desde el punto de vista del gobierno electrónico, y conectar estas diferentes políticas económicas, creo que eso es muy importante también de aquí en adelante. Minutitos por si alguien tiene alguna pregunta. Ahí, un micrófono para Fernando. Quizás esto no estaba previsto. Buenas, gracias Carolina, perdón por la imprevisión. Soy Fernando Borjón de México. Tengo una pregunta para el señor Cho. It's a question to Mr. Cho, so try to make it in English and hopefully have a very good translation. Hopefully I can make it right. On regard to the way that you're implementing this sandbox concept and regulation, there might be some services which are targeted and like transversal, going through different sort of ministers. Y diferentes. Entonces, ¿sí me estás entendiendo? ¿Estás hablando en inglés? Sí, sí. Bueno, quizás no lo estoy haciendo bien. Bueno, volvamos a empezar. Es que cuando haces este abordaje del arenero regulatorio, desde lo que yo entendí es que estás teniendo problemas regulatorios con los diferentes tipos de sectores, es decir, regulaciones transversales. Algunos están prohibidos en algunas partes, están tratando de facilitar esto con este concepto del sandbox, del arenero, es lo que entiendo. Sin embargo, puede haber algunas personas, digamos, que están en el sector que quizás estén preocupados acerca de este tipo de vista de la competencia. Entonces mi pregunta es, con base en esta perspectiva de la competencia, ¿cómo ustedes abordan estas preocupaciones de competencia de esas personas que podrían decir que quizás un abordaje innovador no sigue las mismas reglas que tienen relaciones tradicionales? Es decir, ¿cómo lidian ustedes con esos problemas de competencia?
드리 워킹? 그 규제 샌드박스 제도를 운영하면서 가장 들어오는 신청상 힘든 과제가 그 질문자께서 주셨다시피 이해관계자 문제가 굉장히 첨예한 사례들이 가장 풀기 힘든 그 사례고요. 저희들도 이런 그 컴피티션이 발생할 때 그 해결해야 될 방안에 대해서 그 매우 고심을 하고 있고, 하지만 그 사회적으로 그 5G라든지 이제 데이터 또는 그 5G 데이터 그리고 아티피셜 인텔리전스 같은 인공지능 기술들에 대해서 그 이 기술들이 결국은 기존 산업의 체계를 언젠가는 바꿀 수밖에 없다는 데에 대해 약간 전 국민들이 약간 그 상황이고 정부 전체적으로도 그 pensando que el presidente, que es nuestro jefe desde arriba, y ellos están comprendiendo nuestras regulaciones, entonces por esa misma razón, ejecutando eso, nosotros tenemos interesados de, por ejemplo, el caso de taxi, siempre sabemos que es muy importante pero digamos, tenemos que saber también la tendencia y seguir la tendencia con la parte de la tecnología y la competición entre, digamos, partes interesadas es... llevamos nosotros también como 6 meses de experiencia y estamos intentando de soltar ese nudo. Incumbent, they actually liked some of the regulation as a barrier to entry, right, for the disruptors. And so I think we're Lo que tienen que hacer los reguladores es mantenerse neutrales, invitar a los stakeholders, por ejemplo, el área de la salud digital. Si los fabricantes de los que han estado en el mercado por años y años, y luego tenemos estos disruptores que son como Apple Health, Google Health y una variedad de empresas basadas en software. En los fabricantes tradicionales o los dispositivos tradicionales están muy preocupados por esto porque quizás estos son más baratos, más fáciles de utilizar, etcétera. Lobby para que haya estándares más altos, más estrictos para los ingresos al mercado. Entonces creo que el elemento clave del sandbox y estos abordajes es de hecho permitir que otros modelos también puedan emergir y demostrar qué tan productivos pueden ser para que muchos de estos argumentos sean mucho más lo que hemos visto pasa en fintech, en la tecnología financiera y otras áreas en donde hay temas de competencia, especialmente uno de los elementos positivos del sandbox y estos otros modelos de arenero regulatorios que se pueden utilizar para iterar el proceso y probar el modelo en lugar de ver mejor la obra en términos políticos. Creó el marco legal para un sandbox regulatorio en fintech, y el acuerdo al que llegamos con la industria de fintech y con es que el enfoque podría hacerse para resolver el problema de competencia, podría hacerse no en términos de que al sandbox entre una empresa, sino que entre un bien o un servicio. ¿Y eso qué significa? Que un banco tradicional puede, digamos, postularse para tener una línea de negocio independiente del resto de la empresa, sujeto del sandbox regulatorio, y puede ofrecer bienes y servicios desarrollados con ese estándar distinto, a pesar de que el resto de la estructura corporativa sigue bajo el mismo estándar regulatorio, digamos, del sector financiero normal. Entonces, ese cambio de enfoque a que no es por empresas, sino que es por líneas de negocio, nos ha ayudado a que haya, digamos, incluso con los incumbentes, pero que el incumbente siga teniendo el estándar regulatorio tradicional. Bueno, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo hace 10 minutos.
Así que para cerrar un poco, creo que 2 puntos que nos podemos llevar para que funcione un sandbox regulatorio es permitir a todos los actores que participen y las autoridades encargadas del sandbox tengan la capacidad de hablar con los diferentes organismos de gobiernos para lograr estas diferencias regulatorias para que esto funcione. Y en términos de conectividad, que es lo que nos trae este panel, y hablando del futuro de la conectividad, hay 3 puntos cómo los computadores van a ayudar a generar nuevas tecnologías para conectar a la gente, cómo los sandbox permiten analizar si estas soluciones son efectivamente sostenibles en el tiempo o no y qué impacto tienen sobre las personas, y cómo una regulación flexible y adaptable puede ayudar a que estos proyectos prosperen a cerrar la brecha digital. Muchas gracias a todos ustedes por participar, gracias a la CRC por la invitación y perdón por no dejarlos comer.